«Sal de este hotel de lujo», gritó mi hermana frente a todos. «No eres bienvenida en nuestro hotel de 5 estrellas». Mi papá estaba a su lado, con los brazos cruzados y esa mirada de desprecio que conocía tan bien. «Vas a espantar a los clientes con esa facha», añadió él, señalando mi ropa con asco. Llevaba unos jeans simples, una blusa blanca y zapatillas cómodas. Nada elegante, pero limpio y presentable. O eso pensaba yo. Estábamos en el lobby principal del Hotel Monarca, el negocio familiar que mi hermana Paloma y mi padre Fernando habían convertido en su pequeño imperio de soberbia. Había venido porque mi madre me había invitado a almorzar, algo que hacíamos una vez al mes desde que me mudé a otra ciudad hace 5 años. Pero esta vez, apenas crucé la entrada, Paloma apareció como un torbellino de furia y perfume caro. La gente en el lobby se detuvo a mirar, turistas con maletas caras, ejecutivos con trajes impecables, todos observando cómo mi propia familia me echaba como si fuera una indigente. Paloma llevaba un vestido de diseñador que probablemente costaba más que mi renta de 3 meses. Su maquillaje era perfecto, su cabello brillaba bajo las lámparas de cristal. Parecía una reina destronando a una campesina. «Mamá, dile algo», supliqué mirando a mi madre Isabel que estaba paralizada junto a la recepción. Ella bajó la mirada, avergonzada. «Clara, tal vez deberías irte», susurró. «No queremos causar una escena». «¿Una escena?», repetí incrédula. «Ustedes están causando la escena». Fernando dio un paso al frente. «Mira cómo te atreves a hablarnos. Siempre fuiste la rebelde de la familia, la que nos avergüenza. Te dimos educación, oportunidades, y elegiste ser una mediocre. No trabajo en su hotel familiar, eso me convertía en mediocre para ellos. Trabajaba como profesora de literatura en una escuela pública. Ganaba lo justo para vivir bien, pero sin lujos. Y eso, para mi familia obsesionada con el estatus, era imperdonable». Paloma se acercó más, su voz bajando a un susurro venenoso que solo yo podía escuchar. «Siempre fuiste la favorita de papá cuando éramos niñas. Pero mírate ahora, él finalmente ve lo que yo siempre vi. Una fracasada». Sus palabras dolieron más que cualquier grito. Había algo personal en esto, algo que iba más allá de mi ropa o mi trabajo. Los guardias de seguridad del hotel se acercaron. Fernando les hizo una seña. «Escolten a esta señorita a la salida. Y por favor, tomen nota de su rostro. No debe volver a entrar. Mi propio padre estaba haciendo que me prohibieran la entrada al negocio familiar». Sentí las lágrimas quemando detrás de mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. No les daría esa satisfacción. «Está bien», dije con voz temblorosa pero firme. «Me voy, pero algún día van a arrepentirse de esto». Paloma se rió, una risa alta y artificial. «¿Arrepentirnos? Por favor, Clara, tú eres la que debería arrepentirse de haber venido aquí vestida como si fueras a limpiar habitaciones». Los guardias me tomaron suavemente de los brazos. No hice resistencia. Caminé hacia la salida con la cabeza en alto, aunque por dentro me estaba desmoronando. Podía sentir las miradas de todos los presentes clavándose en mi espalda. La humillación era completa, total, devastadora. Afuera del hotel, bajo el sol abrasador del mediodía, me detuve en la acera. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi madre. «Lo siento mucho, hija. No debí haberte invitado. Tu padre y tu hermana están muy estresados con el negocio últimamente. Ni siquiera una disculpa real, solo excusas». Bloqueé su número. Bloqueé el de todos ellos. Si querían cortarme de sus vidas por mi ropa y mi trabajo, entonces yo cortaría todos los lazos. No más almuerzos mensuales. No más llamadas fingiendo que éramos una familia normal. No más humillaciones. Tomé un taxi de regreso a la estación de autobuses. Durante todo el viaje de 3 horas a mi ciudad, no pude dejar de pensar en la expresión de triunfo en el rostro de Paloma. Había disfrutado cada segundo de mi humillación, y mi padre, el hombre que supuestamente me amaba, había estado ahí parado, respaldándola. Llegué a mi departamento pequeño pero acogedor. Me senté en el sofá y finalmente dejé salir las lágrimas. No lloraba por el hotel o por el lujo que nunca tuve. Lloraba por la familia que pensé que tenía y que acababa de descubrir que nunca existió realmente. Lloraba por los años que pasé tratando de ganarme su aprobación, solo para darme cuenta de que nunca sería suficiente. Esa noche no pude dormir. Seguía viendo la escena una y otra vez en mi mente. La forma en que Paloma había gritado, la frialdad en los ojos de mi padre, la cobardía de mi madre. Y entonces, en algún momento cerca de las 3 de la mañana,
algo cambió dentro de mí. La tristeza se convirtió en algo diferente, en determinación. No sabía cómo ni cuándo, pero sabía que esto no iba a quedar así. No buscaba venganza en el sentido tradicional. No quería destruirlos. Solo quería que supieran que habían cometido un error, que yo valía más de lo que ellos pensaban, que su traición no me iba a destruir. Me levanté del sofá, fui a la cocina y me preparé un café bien cargado. Saqué mi laptop y empecé a escribir. No un plan de venganza, sino mi verdad. La verdad de lo que había pasado ese día, de cómo me había sentido, de quiénes eran realmente los dueños del prestigioso Hotel Monarca detrás de sus sonrisas de relaciones públicas. Escribí durante horas, hasta que el sol empezó a salir. Y cuando terminé, miré las palabras en la pantalla y supe que tenía algo poderoso en mis manos. Algo que podría cambiar todo. Pero no lo publicaría todavía. Primero necesitaba saber más. Necesitaba entender por qué Paloma me odiaba tanto, por qué mi padre me había dado la espalda tan fácilmente. La respuesta llegaría mucho más pronto de lo que esperaba. 3 días después de la humillación en el hotel, recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente no contestaba, pero algo me hizo responder. ¿Clara García? Preguntó una voz masculina que no reconocí. Sí, soy yo. Respondí con cautela. Mi nombre es Javier Hernández. Soy abogado. Represento a su abuelo materno, don Miguel Torres. Mi corazón se detuvo. El abuelo Miguel había muerto hacía 2 meses. Había sido un hombre reservado, dueño de varias propiedades en la ciudad, pero nunca hablaba de dinero ni de negocios. Mi familia apenas lo visitaba. Siempre estaban demasiado ocupados con el hotel. Yo era la única que lo veía regularmente, llevándole libros y pasando tardes enteras escuchando sus historias. Necesito verla en persona, continuó el abogado. Es sobre el testamento de su abuelo. Hay cuestiones que debo discutir con usted urgentemente. ¿Puede venir a mi oficina mañana a las 10 de la mañana? Acepté, más por curiosidad que por otra cosa. El abuelo nunca había mencionado dejarme nada, y honestamente no esperaba herencia alguna. La oficina del abogado estaba en el centro de la ciudad, en un edificio antiguo pero elegante. Javier Hernández era un hombre de unos 50 años, de aspecto serio pero amable. Me invitó a sentarme y colocó una carpeta gruesa sobre el escritorio entre nosotros. Señorita García, su abuelo fue muy específico en sus últimas voluntades. Hizo cambios significativos a su testamento 3 semanas antes de fallecer. Abrió la carpeta y sacó varios documentos. Su abuelo tenía un patrimonio considerable. 6 propiedades comerciales en el centro, 2 edificios de departamentos y una cuenta de inversiones bastante sustancial. El total estimado ronda los $8 millones. Me quedé sin aire. 8 millones. El abuelo Miguel había vivido en una casa modesta. Vestía ropa simple. Conducía un auto viejo. Nunca imaginé que tuviera tanto dinero. Originalmente, explicó Javier, su abuelo había dividido su patrimonio equitativamente entre su hija Isabel, su otra hija Beatriz, que vive en España, y había dejado un fideicomiso educativo para sus nietas, usted y Paloma. Pero 3 semanas antes de morir, cambió completamente el testamento. ¿Por qué?, pregunté, aunque empezaba a intuir la respuesta. El abogado me miró con expresión seria. Visitó a su familia en el Hotel Monarca. Según me contó, presenció una conversación entre su padre Fernando y su hermana Paloma. Estaban hablando de usted. Mi estómago se contrajo. ¿Qué decían? Javier sacó otra hoja. Eran notas escritas a mano por el abuelo. Decían, y cito textualmente lo que su abuelo escribió. Fernando le dijo a Paloma que usted era una vergüenza para la familia, que era mejor que no viniera más al hotel porque daba mala imagen. Paloma respondió que usted siempre había sido la favorita del abuelo, solo porque era una hipócrita que fingía ser humilde, pero que en realidad era una resentida envidiosa. Ambos se rieron de su trabajo como profesora, diciendo que era un desperdicio de educación. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. El abuelo había escuchado todo eso. 2 semanas antes de que me echaran del hotel, ya estaban hablando de mí con ese desprecio. Su abuelo quedó devastado. Continuó el abogado con voz suave. Vino directamente a mi oficina ese mismo día y cambió el testamento. Le dejó todo a usted, absolutamente todo. ¿Todo?, susurré incrédula. Todo, con una condición: que su madre Isabel reciba una pensión mensual de $2,000 mientras viva, ya que, según sus palabras, ella es débil pero no malvada. El resto, propiedades, inversiones, cuentas bancarias, todo es suyo. Su hermana y su padre no reciben nada. No podía procesar lo que estaba escuchando. El abuelo me había dejado $8 millones.
Había desheredado completamente a Paloma y Fernando, y lo había hecho porque los escuchó hablar mal de mí. Hay más, dijo Javier. Una de esas propiedades comerciales es particularmente interesante. Es el edificio donde está ubicado el Hotel Monarca. El mundo se detuvo. ¿Qué? El edificio del Hotel Monarca no le pertenece a su padre, aclaró el abogado. Nunca le perteneció. Su abuelo se lo alquilaba a un precio muy por debajo del mercado como ayuda familiar, un acuerdo verbal que mantenían hace 20 años. Pero el edificio siempre fue propiedad de don Miguel. Y ahora es suyo. Sentí que iba a desmayarme. Mi familia me había echado de un hotel que estaba en un edificio que ahora me pertenecía. La ironía era tan perfecta que dolía. ¿Ellos saben esto? Pregunté. Que el abuelo era dueño del edificio, sí. Que usted heredó todo, no. El testamento se lee oficialmente pasado mañana. Todos los herederos serán notificados. Su madre ya fue contactada, pero su padre y hermana recibirán la citación mañana. ¿Qué opciones tengo? Pregunté, mi mente trabajando rápidamente. Legalmente, explicó Javier, usted es ahora la propietaria del edificio. Puede mantener el contrato de arrendamiento actual, puede renegociarlo, o puede terminar el contrato con un aviso de 90 días. El contrato que tenían con su abuelo nunca se formalizó legalmente. Era solo un acuerdo de palabra. Eso significa que técnicamente operan sin contrato válido. Una idea comenzó a formarse en mi mente. ¿Cuánto pagan actualmente de renta? $2,000 mensuales, respondió Javier, por un edificio de 5 pisos en plena zona turística. La renta de mercado para ese inmueble sería de al menos $25,000 mensuales. Su abuelo básicamente les estaba regalando el espacio. Salí de esa oficina con la cabeza dando vueltas. Caminé por la ciudad durante horas, tratando de procesar todo. El abuelo me había dejado no solo seguridad financiera, sino también el poder de cambiar completamente la dinámica familiar. Ellos me habían tratado como basura, me habían humillado públicamente, y ahora yo tenía el control total. Esa noche, mi madre me llamó. Había conseguido mi nuevo número a través del abogado. Clara, por favor, necesito hablar contigo. Tenía la voz quebrada, desesperada. Ya sé lo del testamento. Ya sé que papá te dejó todo. No respondí. El silencio se extendió entre nosotras. Tu padre y Paloma están furiosos. Continuó. Dicen que tú manipulaste al abuelo, que te aprovechaste de que era viejo. Van a pelear el testamento. ¡Que lo intenten!, dije finalmente. Mi voz más fría de lo que jamás había sonado. El abuelo estaba completamente lúcido. Tenía todas sus facultades mentales. El abogado me lo confirmó. Clara, por favor, suplicó mi madre. No dejes que esto destruya a la familia. ¿La familia? Repetí con una risa amarga. ¿Qué familia, mamá? ¿La que me echó de un hotel como si fuera una criminal? ¿La que se burló de mi trabajo y de mi ropa? ¿La que dijo que era una vergüenza? Eso no es una familia. Estaban estresados. Intentó excusar. El hotel no está yendo bien. Han tenido problemas financieros. Fernando hizo algunas inversiones malas y me detuve en seco. ¿Problemas financieros? Sí, admitió mi madre. Por eso estaban tan sensibles ese día. Acababan de recibir noticias de que 3 de sus principales inversores se retiraron. El hotel está en números rojos. Si pierden el edificio. Ahora entendía todo. La hostilidad extra ese día no era solo por mi ropa. Estaban bajo presión financiera. Probablemente sabían que el abuelo estaba enfermo y esperaban heredar sus propiedades para salvar el negocio. Y luego aparecí yo, la oveja negra, recordándoles su fracaso con mi simple existencia. Mamá, dije con voz calmada, tuvieron su oportunidad de tratarme con respeto. La desperdiciaron. Ahora van a vivir con las consecuencias. Pero tú vas a estar bien. El abuelo se aseguró de que tuvieras tu pensión. Colgué antes de que pudiera responder. Los siguientes días fueron un torbellino. La lectura oficial del testamento fue exactamente tan dramática como esperaba. Paloma gritó. Fernando amenazó con demandas. Mi madre lloraba en una esquina. Yo me senté en silencio, dejando que el abogado manejara todo. Cada palabra del testamento era clara. Cada disposición era legal e irrefutable. Después de la lectura, Paloma me confrontó en el estacionamiento. Esto no va a quedar así, sisió. Vamos a pelear esto hasta el final. Tú no mereces nada. Manipulaste a un anciano enfermo. La miré directamente a los ojos. El abuelo cambió el testamento porque los escuchó hablar de mí. Los escuchó burlarse, despreciarme, tratarme como basura. Hizo lo que hizo porque finalmente vio quiénes son ustedes realmente. Su rostro palideció. Él no podía ver.
Estaba en el hotel ese día, ¿verdad? Hace 2 meses. ¿Recuerdas haberlo visto? Paloma se quedó callada, su mente trabajando, recordando. Vi el momento exacto en que lo recordó. El viejo que estaba sentado en el lobby leyendo el periódico. Ella había asumido que era solo otro huésped. Él escuchó cada palabra, continué, y decidió que no merecían su fortuna. Esa fue su decisión, no la mía. Fernando se acercó furioso. Vamos a quitarte todo en los tribunales. Encontraremos la forma. El abogado ya nos dijo que podemos alegar que no estaba en sus 5 sentidos. Javier Hernández salió de la oficina en ese momento. Don Miguel se sometió a una evaluación psicológica completa 2 días antes de cambiar el testamento. Informó mirando a Fernando. Tenemos certificados médicos de 3 especialistas diferentes confirmando su plena capacidad mental. También tenemos grabaciones de video de él explicando exactamente por qué hacía los cambios. Todo está documentado. Es impugnable. Vi cómo la esperanza moría en los ojos de mi padre. Ustedes hicieron esto, les dije. No yo. Ustedes eligieron el dinero y el estatus sobre la familia. Eligieron la crueldad sobre el amor. Y ahora están pagando el precio. Me di la vuelta y caminé hacia mi auto, dejándolos ahí parados en el estacionamiento. Podía sentir sus miradas clavándose en mi espalda, llenas de odio y desesperación. Pero por primera vez en mi vida, no me importó lo que pensaran de mí. Esa noche, sola en mi departamento, abrí mi laptop y releí el texto que había escrito después de la humillación en el hotel. Ya no lo necesitaba para exponerlos públicamente. El abuelo había hecho eso por mí de una forma mucho más poderosa. Pero lo guardé de todas formas. Nunca se sabía cuándo podría ser útil. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Era una foto del Hotel Monarca con un texto. Disfruta tu victoria mientras puedas. Esto no termina aquí. Reconocí el número de Paloma. Había conseguido uno nuevo para contactarme. Bloqueé ese también. Pero su mensaje me hizo pensar. Tenía razón en algo. Esto no había terminado. Yo tenía el edificio, tenía el dinero, tenía el poder. Ahora necesitaba decidir qué hacer con todo eso. Y mientras miraba por la ventana de mi pequeño departamento hacia las luces de la ciudad, supe exactamente cuál sería mi siguiente movimiento. Una semana después de la lectura del testamento, recibí la visita de un hombre llamado Diego Ramírez, administrador de propiedades comerciales. El abogado Javier me lo había recomendado para evaluar mis opciones con el edificio del Hotel Monarca. Diego era un profesional de unos 40 años, directo y eficiente. Nos sentamos en una cafetería cerca de mi escuela. He investigado la situación del Hotel Monarca, comenzó Diego abriendo su tablet. El negocio está en serios problemas. Tienen deudas con 3 proveedores principales. 2 de sus chefs renunciaron el mes pasado por falta de pago, y según mis fuentes, han estado usando fondos de las reservas de emergencia para cubrir gastos operativos básicos. Le di un sorbo a mi café, procesando la información. ¿Cuánto tiempo tienen antes de colapsar completamente?, pregunté. Sin el edificio y sin capital para invertir, tal vez 6 meses. Probablemente menos si más empleados renuncian. La reputación ya está empezando a sufrir. He visto reseñas recientes quejándose del servicio y la calidad de la comida. Sentí una punzada de algo que no era exactamente satisfacción, pero tampoco era culpa. Ellos habían construido esto solos con su arrogancia y sus malas decisiones. ¿Y mis opciones?, pregunté. Diego desplegó varios escenarios en su tablet. Opción 1. Mantener el contrato actual por 2,000 mensuales. No recomendable. Estás perdiendo miles en ingresos potenciales. Opción 2. Aumentar la renta a precio de mercado, 25,000 mensuales. Probablemente no puedan pagarlo y se verán forzados a cerrar o mudarse. Opción 3. Ofrecerles un contrato a mediano plazo con renta reducida, pero con condiciones estrictas de pago y comportamiento. Opción 3. Repetí, intrigada. Podrías cobrarles, digamos, 10,000 mensuales, por debajo del mercado, pero suficiente para generar ingreso real para ti. A cambio, ellos firman un contrato formal con cláusulas de terminación inmediata, si incumplen pagos o ciertos términos de conducta que tú establezcas. La idea era tentadora. No porque quisiera ayudarlos, sino porque les daría una falsa esperanza antes de que inevitablemente fracasaran. Pero había algo en eso que se sentía mezquino, y yo no quería convertirme en ellos. Había una cuarta opción que Diego no había mencionado todavía. ¿Qué pasa si vendo el edificio?, pregunté. Diego asintió como si hubiera estado esperando esa pregunta. El edificio vale aproximadamente 2,5 millones en el mercado actual. Ubicación premium, estructura sólida, 5 pisos. Tengo 3 compradores potenciales que ya expresaron interés
cuando empezaron los rumores de que estaba en juego. 2 son cadenas hoteleras. Una es un desarrollador que quiere convertirlo en departamentos de lujo. ¿Y el Hotel Monarca? Si vendes, el nuevo dueño puede o terminar el contrato informal que tienen o cobrarles renta de mercado. De cualquier forma, probablemente tendrían que cerrar y mudarse. Sería el fin de su negocio tal como lo conocen. Pasé los siguientes días pensando intensamente en mis opciones. Cada una representaba un camino diferente, una versión diferente de quién quería ser después de todo esto. ¿Quería ser generosa y mantener la renta baja? ¿Quería ser justa y cobrar precio de mercado? ¿Quería ser despiadada y venderles el edificio a alguien más? ¿O quería ser estratégica y usar esto como palanca para algo más grande? La respuesta llegó de forma inesperada. Estaba dando mi clase de literatura, discutiendo 100 años de soledad con mis estudiantes de preparatoria, cuando una de ellas, una chica brillante llamada Sofía, levantó la mano. Profesora Clara, ¿usted cree que los personajes de este libro merecen sus destinos? ¿O García Márquez es muy cruel con ellos? Es una pregunta interesante, respondí. ¿Qué piensan ustedes? Creo que ellos crean sus propios destinos, dijo Sofía. Sus decisiones tienen consecuencias. El autor no es cruel, solo es honesto sobre cómo funciona el mundo. Si plantas maldad, cosechas sufrimiento. Sus palabras resonaron en mi mente durante todo el día. Si plantas maldad, cosechas sufrimiento. Mi familia había plantado crueldad, desprecio y traición. Ahora estaban cosechando las consecuencias. No era mi responsabilidad protegerlos de su propia siembra. Esa noche llamé a Diego. Quiero la opción 4, le dije. Vende el edificio, encuentra al mejor comprador, al que pague más y tenga los mejores planes para la propiedad. Diego se quedó en silencio un momento. ¿Estás segura? Esto significa que tu familia perderá el hotel. Ellos perdieron a su familia cuando me echaron como basura, respondí. El hotel es solo un edificio. El proceso de venta comenzó inmediatamente. Diego trabajó con una eficiencia impresionante. En 2 semanas teníamos 3 ofertas formales sobre la mesa. La más alta venía de una cadena hotelera internacional llamada Celestial Hotels. Ofrecían $2.800.000, por encima del valor de mercado, porque la ubicación era perfecta para su expansión en la ciudad. Acepté su oferta. Los papeles se firmaron con una rapidez que me sorprendió. Durante todo el proceso, mi familia no tenía idea de lo que estaba pasando. Legalmente no tenía que informarles, ya que técnicamente operaban sin contrato válido en el edificio. El nuevo propietario sería quien tendría que lidiar con ellos. Pero yo sabía que había una forma de hacer esto más educativo. Le pedí a Javier que preparara una notificación formal para Fernando y Paloma. No era legalmente necesaria, pero quería que supieran que esto venía de mí. Quería que entendieran que sus acciones tenían consecuencias. La carta era simple y directa. Estimado señor Fernando García y señora Paloma García. Por medio de la presente se les notifica que el edificio ubicado en Avenida Principal, número 456, donde actualmente opera el Hotel Monarca, ha sido vendido a Celestial Hotels. El nuevo propietario tomará posesión en 30 días. Cualquier acuerdo futuro de arrendamiento deberá negociarse directamente con ellos. Atentamente, Clara García, anterior propietaria. Javier entregó las cartas personalmente. Me contó después que Fernando había leído la carta 3 veces antes de que las palabras realmente penetraran. Paloma había gritado, había roto un jarrón caro en la oficina del hotel. Mi madre había llorado en silencio. Mi teléfono comenzó a sonar inmediatamente. Primero Fernando, luego Paloma, luego ambos desde diferentes números. No contesté ninguna llamada. Luego llegaron los mensajes. Amenazas legales, súplicas desesperadas, insultos venenosos. Los leí todos, pero no respondí a ninguno. Hubo uno de mi madre que casi me hizo dudar. Clara, por favor, sé que te hicimos daño, sé que no merecemos tu perdón, pero piensa en los empleados del hotel. Hay 23 personas que dependen de esos trabajos. Tienen familias, hipotecas, hijos en la escuela. No los castigues a ellos por nuestros errores. Eso me detuvo. Ella tenía razón. Los empleados del hotel eran inocentes en todo esto. Llamé a Diego. ¿Qué van a hacer Celestial Hotels con el personal actual?, pregunté. Según el contrato, ofrecerán posiciones a todos los empleados actuales si cumplen con sus estándares de servicio, probablemente con mejores sueldos y beneficios que lo que reciben ahora. Celestial es conocida por tratar bien a su personal. El alivio que sentí me sorprendió. No quería que gente inocente sufriera por esto. Solo quería que mi familia enfrentara las consecuencias de sus acciones, y estaban a punto de enfrentarlas de lleno. 2 días después, recibí una llamada de un número privado.
Esta vez contesté. Señorita García, soy Alejandro Flores, gerente regional de Celestial Hotels. Quería presentarme y agradecerle por la venta. También quería informarle que nos hemos reunido con los actuales operadores del espacio. ¿Y? Pregunté, curiosa a pesar de mí misma. Les hemos ofrecido un contrato de arrendamiento a precio de mercado. 25,000 mensuales con contrato de 5 años. También les dimos la opción de venderles la marca Hotel Monarca si desean mantener el nombre, aunque nosotros preferimos integrarlo a nuestra cadena celestial. ¿Aceptaron? Hubo una pausa. Pidieron tiempo para pensarlo. Francamente, señorita García, no creo que puedan permitírselo. Hemos visto sus libros contables como parte de nuestra debida diligencia. El negocio está técnicamente en bancarrota. Les damos 2 semanas para decidir. Luego procederemos con desalojo formal si es necesario. Colgué y me senté en mi sofá, mirando por la ventana. En 2 semanas, todo habría terminado. El Hotel Monarca, el orgullo de mi familia, su fuente de arrogancia y superioridad, dejaría de existir. Y yo había sido el instrumento de su caída. ¿Me sentía bien con eso? Me hice la pregunta honestamente. Y la respuesta fue sí. No sentía alegría o satisfacción maliciosa, pero sentía paz. Sentía que el equilibrio se había restaurado. Ellos habían elegido la crueldad y ahora vivían con las consecuencias. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente, sin pesadillas, sin dudas. Solo un sueño tranquilo de un futuro que apenas comenzaba a construir. El día de la fecha límite llegó más rápido de lo que esperaba. Fernando y Paloma tenían hasta las 5 de la tarde para aceptar el contrato de Celestial Hotels o desocupar el edificio. Yo estaba en mi departamento, tratando de concentrarme en corregir exámenes de mis estudiantes, pero mi mente seguía volviendo al hotel. A las 3 de la tarde, mi timbre sonó. Miré por la mirilla y sentí que el estómago se me revolvía. Era mi padre. Estaba solo, sin Paloma, sin mi madre. Se veía diferente de la última vez que lo vi. Más delgado, con ojeras profundas, el traje arrugado. Parecía haber envejecido 10 años en pocas semanas. Parte de mí quería no abrir, pero otra parte, la parte que todavía recordaba ser su hija, giró el pestillo. Abrí la puerta, pero no lo invité a pasar. Nos quedamos ahí, mirándonos a través del umbral. «Hola, Clara», dijo con voz ronca. «Hola, papá», respondí sin emoción. «Vengo a pedirte perdón», comenzó. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que te fallé de la peor manera posible, pero necesito que sepas que lo siento, profundamente». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo no las creí. «¿Viniste a disculparte o a pedirme que detenga la venta?», pregunté directamente. Su silencio fue respuesta suficiente. Pensé que tal vez, si te pedía perdón, podrías encontrar en tu corazón la posibilidad de darnos otra oportunidad. No para recuperar lo que perdimos, solo para no perderlo todo. ¿Dónde estaba tu corazón cuando me echaste del hotel?, pregunté, mi voz subiendo de volumen. ¿Dónde estaba tu compasión cuando dejaste que me humillaran frente a extraños? ¿Dónde estaba tu amor de padre cuando me prohibiste la entrada como si fuera una delincuente? Clara, estaba bajo mucha presión. El negocio estaba fallando. Tenía deudas, inversores que me presionaban. Cuando te vi llegar tan simple, algo en mí se rompió. Te vi y vi todo lo que había perdido, todas mis decisiones equivocadas reflejadas en tu humildad. Y te castigué por eso. ¿Entonces esto es culpa mía?, pregunté incrédula. ¿Te hice sentir mal con mi existencia y por eso merecía ser tratada como basura? No, se apresuró a decir. Es culpa mía. Todo es mi culpa. Yo elegí el dinero sobre la familia, elegí el orgullo sobre el amor, y ahora estoy perdiendo todo lo que realmente importa. Ya perdiste todo lo que importaba hace semanas, le dije. Cuando me echaste, cuando dejaste que Paloma me gritara, cuando le dijiste a los guardias que memorizaran mi cara, ese día perdiste una hija. El hotel es solo la consecuencia. Por favor, suplicó, lágrimas corriendo por su rostro. No por mí. Por tu madre. Ella no tiene nada que ver con esto. El abuelo le dejó una pensión. Estaré bien. Por Paloma, entonces. Es tu hermana. A pesar de todo, es tu sangre. Paloma nunca me vio como hermana, dije con frialdad. Me vio como competencia, como obstáculo, como algo que debía destruir. Y cuando tuvo la oportunidad, lo hizo con placer. ¿Recuerdas cómo sonreía mientras me echaban? Yo sí, nunca lo olvidaré. Fernando se desmoronó contra el marco de la puerta. Vamos a perder todo. La casa ya está hipotecada.
Los ahorros se acabaron. Paloma está en proceso de divorcio. Su esposo la dejó cuando se enteró de las deudas. Tu madre está enferma del estrés. ¿Y yo? Yo no sé cómo arreglar esto. No puedes arreglarlo, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Algunas cosas no tienen arreglo. Solo tienen consecuencias. Ustedes sembraron crueldad y ahora cosechan sufrimiento. Es así de simple. ¿Entonces qué?, preguntó con desesperación. ¿Solo vas a ver cómo nos destruimos? ¿Vas a disfrutar viéndonos sufrir? No voy a disfrutarlo, respondí. Pero tampoco voy a detenerlo. Ustedes crearon esta situación. Ahora tienen que vivir con ella. Mi padre me miró con una expresión que nunca había visto antes. Era derrota total, absoluta. Clara, si alguna vez significaste algo para mí, si alguna vez fuiste mi hija, por favor, no termines así con nosotros. Sus palabras debieron dolerme, debieron hacerme dudar, pero no lo hicieron. Yo siempre fui tu hija, dije. Cuando era niña y te admiraba, cuando estudié fuerte para hacerte sentir orgulloso, cuando elegí ser profesora porque amaba enseñar, a pesar de que sé que querías que trabajara en el hotel. Siempre fui tu hija. Pero ustedes decidieron que no era suficiente, que yo no era suficiente. Ahora tienen que vivir sabiendo que rechazaron a alguien que los amaba genuinamente. Cerré la puerta suavemente pero con firmeza. Lo escuché sollozar del otro lado durante varios minutos antes de que finalmente se fuera. Me deslicé hacia el piso, mi espalda contra la puerta, y dejé salir el aire que había estado conteniendo. Había sido más difícil de lo que esperaba, pero necesario. Mi teléfono sonó. Era Diego. Clara, necesito informarte algo. Celestial Hotels acaba de recibir la respuesta de tu familia. Rechazaron el contrato de arrendamiento. Dijeron que no pueden pagar 25,000 mensuales. ¿Y ahora qué pasa? Celestial procederá con el desalojo formal. Les dieron 3 días para sacar sus pertenencias del edificio. Después de eso, cambiarán las cerraduras y comenzarán las renovaciones. El Hotel Monarca oficialmente cerrará mañana a medianoche. Colgué el teléfono y miré el reloj, 5:15 de la tarde. En algún lugar de la ciudad, mi familia estaba recibiendo la notificación oficial. En 3 días, el hotel que había sido su orgullo, su identidad, su fuente de arrogancia, dejaría de existir. Esa noche, no pude resistir la tentación. Conduje hasta el hotel. Me estacioné al otro lado de la calle, observando desde la distancia. Las luces estaban encendidas. Podía ver movimiento dentro. Personal empacando, probablemente. Huéspedes siendo informados de la situación. Entonces la vi. Paloma salió por la entrada principal, cargando una caja de documentos. Se veía devastada. Su cabello perfecto estaba despeinado, su maquillaje corrido por lágrimas, su ropa cara arrugada. Se detuvo en la acera, mirando el letrero del Hotel Monarca como si no pudiera creer que esto estaba pasando realmente. Nuestras miradas se encontraron a través de la calle. Por un momento, pensé que vendría hacia mí, que gritaría o lloraría o me suplicaría, pero no lo hizo. Solo me miró con una expresión de comprensión total. Ella sabía que esto era su culpa, sabía que había creado este momento con sus propias manos. Luego desvió la mirada, subió a su auto y se fue. La observé alejarse y sentí algo extraño. No era satisfacción ni alegría, era solo finalidad. El círculo se había cerrado. Al día siguiente era viernes, mi último día de clases antes de las vacaciones. Mis estudiantes notaron que estaba distraída. «Profesora Clara, ¿está bien?», preguntó Sofía después de clase. «Estoy bien, Sofía», respondí con una sonrisa genuina. «Solo estoy cerrando un capítulo difícil de mi vida». «¿Y qué viene después?», preguntó con curiosidad. Ella siempre había sido perceptiva. «No lo sé todavía», admití. «Pero creo que algo mejor, algo auténtico». Esa noche, sola en mi departamento, hice algo que no había hecho en semanas. Abrí el documento donde había escrito mi versión de los eventos después de la humillación inicial. Lo leí de principio a fin, recordando cómo me había sentido ese día, el dolor, la vergüenza, la traición. Luego miré dónde estaba ahora, con $8 millones heredados, con propiedades, con inversiones, con opciones, con poder. Pero más importante, con dignidad recuperada, con la certeza de que no merecía lo que me hicieron, con paz. Cerré el documento y lo archivé en una carpeta llamada El pasado. Ya no lo necesitaba.
La historia había terminado de escribirse sola. El último día oficial del Hotel Monarca llegó un sábado lluvioso de noviembre. A medianoche, el negocio cerraría permanentemente. Celestial Hotels tomaría posesión del edificio el lunes por la mañana. Yo no planeaba estar ahí, no quería ver el final. Pero a las 11 de la noche, mi teléfono sonó. Era Javier. Clara, hay una situación, dijo con tono urgente. Tu hermana está en mi oficina. Llegó sin cita, está bastante alterada. Dice que necesita hablar contigo, que tiene información importante que debes saber antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué tipo de información? No quiso decírmelo a mí. Dice que solo te lo dirá a ti en persona. Puedes negarte, por supuesto. No tienes ninguna obligación. Debí colgar. Debí decir que no, pero la curiosidad pudo más. Voy para allá, dije. Llegué a la oficina de Javier 20 minutos después. Paloma estaba sentada en la sala de espera, hecha un desastre. Sin maquillaje, con jeans viejos y una sudadera. Nunca la había visto así. Siempre había sido la imagen de la perfección. Ahora parecía una versión rota de sí misma. Gracias por venir, dijo con voz ronca. No sabía si lo harías. No debí, respondí sin sentarme. Tienes 5 minutos. Ella asintió, aceptando las condiciones. Hay algo que necesitas saber sobre el día que te echamos del hotel. Algo que no sabías. Continúa. Paloma tomó aire profundamente. Ese día, yo acababa de descubrir que estaba embarazada, de mi esposo Carlos. Habíamos estado intentando durante 3 años. Finalmente pasó. Debí haber estado feliz. Estaba feliz. Pero entonces llegaste tú. ¿Y? Pregunté con impaciencia. Y te vi tan tranquila, tan en paz contigo misma, con tu ropa simple, tu vida simple, tu trabajo modesto. Y te odié por eso. Porque yo tenía todo. El hotel, el matrimonio perfecto, el embarazo que había esperado. Y no era feliz. Estaba miserable. Y tú, sin nada de lo que yo tenía, parecías completamente satisfecha. Sus palabras me sorprendieron. Nunca había considerado eso. No te eché porque tu ropa fuera vergonzosa, continuó Paloma. Te eché porque tu felicidad me mostraba lo infeliz que era yo, y no podía soportarlo. Necesitaba destruir esa paz que tenías. Necesitaba que sintieras aunque sea una fracción del dolor que yo sentía todos los días. ¿Y el bebé? Pregunté suavemente. Paloma comenzó a llorar. Lo perdí 2 semanas después. A las 7 semanas de embarazo. El estrés, dijeron los doctores. Pero yo sé que fue karma. Castigo por lo que te hice. No fue karma, dije a pesar de mí misma. Fue biología. Los abortos espontáneos pasan. No fue tu castigo. Oh, pero sí lo fue, insistió. Porque después de eso, todo se desmoronó. Carlos me dejó. Dijo que no podía estar con alguien tan llena de amargura. Papá empezó a culparme por el estado del hotel. Mamá dejó de hablarme. El abuelo murió sin que pudiera pedirle perdón. Todo lo que construí, todo lo que tenía, se fue. Y lo merecía. ¿Por qué me estás diciendo esto? Pregunté. ¿Qué quieres de mí? Perdón. Su voz se quebró. Sé que no lo merezco. Sé que nada de lo que diga puede deshacer lo que hice. Pero necesito que sepas que lo siento. Profundamente. No porque esté perdiendo todo, sino porque finalmente entiendo lo que te hice. Te quité tu dignidad frente a extraños. Te traté como basura cuando lo único que hiciste fue existir. Me senté finalmente, procesando sus palabras. Parte de mí quería rechazar su disculpa, decirle que era demasiado tarde, que el daño estaba hecho. Pero otra parte, una parte más tranquila, reconocía que esto era lo que había estado esperando. No venganza, sino reconocimiento, aceptación de responsabilidad. No voy a detener la venta, dije con claridad. No voy a salvar el hotel. Las consecuencias de sus acciones ya están en movimiento. Ella asintió. Lo sé. No vine a pedirte eso, solo vine a disculparme. A decirte la verdad. A dejar que supieras que no fuiste tú. Nunca fuiste tú. Fui yo. Mi inseguridad, mi infelicidad. Mi necesidad de controlar algo en mi vida fuera de control. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. Finalmente, me levanté. Acepto tu disculpa, dije. Pero eso no cambia nada entre nosotras. No somos hermanas, Paloma. No después de esto. Tal vez algún día en el futuro podamos ser algo. Pero ahora mismo, solo somos 2 extrañas que comparten sangre. Lo entiendo, susurró. ¿Una última cosa?
Preguntó cuando me dirigía a la puerta. ¿Qué vas a hacer con todo el dinero del abuelo? La miré por última vez. Voy a ser feliz, respondí. Voy a vivir sin disculparme por mi simplicidad. Voy a enseñar porque me gusta enseñar. Voy a vestir como quiera vestir. Y voy a asegurarme de que ninguna persona vuelva a hacerme sentir que no soy suficiente. Salí de la oficina sin mirar atrás. En el estacionamiento miré mi reloj. 00:05. El Hotel Monarca oficialmente ya no existía. Un capítulo cerrado, una vida terminada, y otra apenas comenzando. Conduje a casa lentamente, procesando todo. La disculpa de Paloma no cambiaba lo que había pasado, pero sí cambiaba cómo me sentía al respecto. Ya no era solo rabia o sed de justicia, era comprensión. Ella había sido miserable, y la gente miserable lastima a otros. No la excusaba, pero la explicaba. Los siguientes meses fueron un torbellino. Celestial Hotels renovó completamente el edificio. Lo convirtieron en un hotel boutique de lujo que se volvió uno de los más populares de la ciudad. Ofrecieron trabajo a 18 de los 23 empleados originales del Hotel Monarca, con mejores salarios y beneficios. Fernando y mi madre tuvieron que vender su casa. Se mudaron a un departamento modesto en las afueras de la ciudad. Mi madre vivía de su pensión de $2,000 mensuales. Mi padre encontró trabajo como consultor para pequeños negocios hoteleros. La ironía no pasó desapercibida. Paloma se mudó a otra ciudad. Comenzó de nuevo en un trabajo administrativo en una empresa de eventos. Según supe por terceros, estaba en terapia, trabajando en sus problemas de autoestima y control. No volvimos a hablar. Yo usé parte del dinero heredado para crear un fondo de becas para estudiantes de escasos recursos que quisieran estudiar educación. Lo llamé Fondo Miguel Torres, en honor al abuelo. El resto lo invertí conservadoramente, siguiendo los consejos de un asesor financiero. Seguí enseñando. Rechacé varias ofertas para trabajos mejor pagados en escuelas privadas. Mi escuela pública, con sus estudiantes complicados y sus recursos limitados, era donde quería estar. Era donde me sentía útil, donde marcaba diferencia real. Un año después de todo, recibí una carta. Era de mi madre. No la abrí inmediatamente. La dejé sobre mi mesa durante 3 días antes de tener el valor. Finalmente, una tarde lluviosa, la abrí. Querida Clara, no espero que respondas esta carta. No espero perdón. Solo quiero que sepas algunas cosas. Tu padre y yo nos divorciamos. Fue amigable en la medida de lo posible. Ambos reconocimos que nuestro matrimonio había estado roto por años, sostenido solo por el hotel y las apariencias. Ahora que no tenemos ninguna de las dos cosas, no tiene sentido seguir juntos. He estado yendo a terapia. He tenido que enfrentar muchas verdades difíciles sobre mí misma, sobre cómo permití que el miedo y la codependencia me convirtieran en cómplice del abuso que sufriste. Debí haberte defendido, debí haberme parado entre tú y tu padre, entre tú y Paloma. No lo hice, y esa es mi vergüenza que cargaré el resto de mi vida. No te pido que me perdones. Solo quiero que sepas que estoy orgullosa de ti, de la mujer que eres, de las elecciones que has hecho, de tu integridad que nunca se quebró a pesar de cómo te tratamos. Tu abuelo vio lo que yo debía haber visto siempre, que tú eres lo mejor que nuestra familia produjo. Si algún día, en el futuro, quisieras tomar un café conmigo, me encantaría, pero lo entenderé completamente si prefieres no hacerlo. Te quiero, aunque no merezca decirlo. Mamá. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé. No respondí, pero tampoco la tiré. Tal vez algún día estaría lista para ese café. Tal vez no. El punto era que ahora yo decidía. Yo tenía el control. 2 años después del incidente del hotel, estaba en mi salón de clases preparando la lección del día cuando recibí una llamada de Diego. Clara, ¿hay alguien interesado en comprar el edificio de departamentos que heredaste en la zona norte? Ofrecen 3 millones. Es una buena oferta. No, respondí sin dudar. Ese edificio no está en venta. Tengo otros planes para él. ¿Qué planes?, preguntó curioso. Voy a renovarlo y convertirlo en vivienda accesible para profesores. Renta controlada. Departamentos dignos para educadores que generalmente no pueden costear vivienda en la ciudad. Diego se rió. Eso no va a generar mucho dinero. No necesito más dinero, dije. Necesito hacer algo que importe, algo que el abuelo aprobaría. Y así fue como mi vida tomó forma. No en mansiones o lujos, sino en elecciones que reflejaban quién yo realmente era. Seguí viviendo en mi departamento modesto.
Seguí vistiendo ropa simple y cómoda. Seguí enseñando literatura a adolescentes que probablemente olvidarían la mitad de lo que les enseñaba, pero que tal vez recordarían que alguien creyó en ellos. La venganza que mi familia temía nunca llegó en la forma que esperaban. No los demandé, no los expuse públicamente, no busqué destruir sus reputaciones. Su propia arrogancia y malas decisiones habían hecho ese trabajo por mí. Mi venganza fue más simple y más poderosa. Fui feliz. Viví bien. Me negué a dejar que su rechazo definiera mi valor. 5 años después de aquella humillación en el Hotel Monarca, mi vida era irreconocible de lo que había sido, pero no por las razones que la gente podría pensar. No vivía en una mansión, no conducía autos de lujo, no vestía ropa de diseñador. Seguía siendo la misma Clara, pero con una diferencia fundamental. Ahora vivía completamente en mis propios términos. El edificio de departamentos que había convertido en vivienda para profesores se había vuelto un pequeño modelo de éxito. 22 educadores vivían ahí, pagando rentas justas que les permitían ahorrar y vivir dignamente. Organicé un café comunitario en la planta baja donde nos reuníamos los domingos. Se había convertido en una pequeña familia elegida. Mi escuela me había ascendido a coordinadora del departamento de literatura, no por el dinero que tenía, que cuidadosamente mantenía privado, sino por mi trabajo y dedicación. 3 de mis exalumnos habían regresado como profesores practicantes. Sofía, la estudiante brillante que había hecho aquella pregunta sobre destinos y consecuencias, ahora estudiaba literatura en la universidad con una beca del Fondo Miguel Torres. Un sábado de marzo, 5 años y 2 meses después de todo, estaba en el mercado de agricultores comprando verduras cuando escuché una voz familiar. Clara, me di la vuelta. Era Carlos, el ex esposo de Paloma. Se veía bien, relajado, con una sonrisa genuina que nunca le había visto cuando estaba casado con mi hermana. Carlos, qué sorpresa, dije genuinamente. ¿Cómo estás? He sabido algunas cosas. Estoy bien, respondió. Mejor que en años. Me volví a casar hace 6 meses. Ella es profesora de música. Nos conocimos en un concierto. Es completamente diferente a... Se detuvo, incómodo. Es diferente a Paloma. Completé por él. Puedes decirlo. No me molesta. Él asintió agradecido. Sabes, siempre quise disculparme contigo, por no haberme defendido cuando pasó todo eso en el hotel. Estaba ahí ese día, en el restaurante del hotel. Vi cómo te trataron. Debí haber dicho algo. No eras responsable de las acciones de mi familia, le dije. Además, estabas en una situación difícil. Aún así, reflexionó. Después de eso, empecé a ver a Paloma diferente. La forma en que disfrutó humillándote, la crueldad en su voz. Fue cuando supe que nuestro matrimonio estaba fundamentalmente roto. No fue solo el aborto espontáneo o el estrés. Fue darme cuenta de quién era realmente. ¿Cómo está ella?, pregunté, sorprendiéndome a mí misma con la pregunta. Según sé, bien. Vive en la costa, trabaja en planificación de eventos. Tiene pareja nueva, alguien que conoció en terapia. No hablamos mucho, solo asuntos legales finales del divorcio que acaban de cerrarse. Me alegra que ambos estén mejor, dije honestamente. Carlos me miró con expresión curiosa. Realmente lo dices en serio, ¿verdad? No hay resentimiento. Hay historia, corregí. Hay memoria. Pero el resentimiento requiere energía que prefiero usar en otras cosas. Él sonrió. Tu abuelo estaría orgulloso de la persona que eres. Nos despedimos amigablemente. Mientras caminaba de regreso a casa con mis verduras, pensé en Paloma. No con rabia o satisfacción por su caída, sino con una especie de tristeza distante. Ella había tenido todo y lo había destruido con sus propias manos. Yo había tenido poco y había construido algo significativo. Esa tarde, mientras preparaba la cena en mi pequeña cocina, mi timbre sonó. Era un mensajero con un sobre. Adentro había una invitación. Celestial Hotels estaba celebrando el 5º aniversario de la apertura de su hotel boutique en el antiguo edificio del Hotel Monarca. Como antigua propietaria del edificio, estaba invitada a la gala de celebración. Mi primer instinto fue rechazar. ¿Para qué remover el pasado? Pero entonces vi una nota escrita a mano adjunta a la invitación. Señorita García, nos encantaría que asistiera. Varios de los empleados que trabajaban en el Hotel Monarca y ahora trabajan con nosotros han preguntado específicamente por usted. Les gustaría agradecerle personalmente. Con respeto, Alejandro Flores. Decidí ir, no por nostalgia ni para frotar mi éxito en la cara de nadie, sino porque aquellos empleados habían sido inocentes en todo esto, y si querían agradecerme, merecían esa oportunidad.
La noche de la gala llegué al hotel con un vestido simple pero elegante. Nada ostentoso, solo apropiado para la ocasión. El edificio estaba transformado. Donde antes había sido elegancia tradicional un poco pasada de moda, ahora había modernidad sofisticada. Las lámparas de cristal habían sido reemplazadas por iluminación artística, los muebles pesados por piezas contemporáneas. Alejandro Flores me recibió personalmente. Señorita García, es un honor. Por favor, permítame mostrarle lo que hemos hecho con su edificio. Me guió por un tour privado antes de la gala. Cada piso había sido reimaginado. La azotea, que antes estaba cerrada, ahora era un bar con vista panorámica de la ciudad. Hemos triplicado los ingresos del hotel original, me informó Alejandro con orgullo. Y nuestros empleados tienen los mejores salarios y beneficios de la industria en la ciudad. Varios de los que trabajaban aquí antes nos han dicho que nunca fueron tan valorados como ahora. En el salón principal de la gala, reconocí varios rostros familiares. Empleados que habían trabajado bajo Fernando y Paloma ahora lucían diferentes. Más felices, más relajados, más profesionales. Una por una, varias personas se me acercaron a agradecer. Señorita García, soy Laura. Trabajé como recepcionista durante 8 años en el Hotel Monarca, dijo una mujer de unos 40 años. Quiero que sepa que cuando usted vendió el edificio, pensé que sería el fin de mi carrera, pero Celestial me ofreció no solo conservar mi puesto, sino un aumento del 30% y capacitación profesional. Ahora soy gerente de recepción. Mis hijos pudieron entrar a mejor escuela. Cambió nuestras vidas. Otros compartieron historias similares. El chef que ahora tenía presupuesto adecuado para ingredientes de calidad. La supervisora de limpieza que finalmente tenía suficiente personal para no trabajar doble turno. El Botones que había recibido beca de la empresa para estudiar administración hotelera. Cada historia me recordaba que las consecuencias de mis acciones no habían sido solo para mi familia. Habían creado ondas que tocaron muchas vidas. Y en este caso, para mejor. Había hecho lo correcto, no solo para mí, sino para todas estas personas que ahora prosperaban. A mitad de la velada, vi una figura solitaria en el balcón exterior. Me acerqué y reconocí la silueta. Era mi madre. Se veía mayor, más frágil, pero también más en paz de lo que la recordaba. Hola, mamá, dije suavemente. Ella se sobresaltó. Luego me vio. Clara, no sabía que vendrías. Alejandro me invitó. ¿Y tú? Ella sonrió tristemente. Trabajo aquí. En contabilidad, medio tiempo. Celestial me contrató hace un año. Necesitaba el dinero extra para complementar la pensión del abuelo. Nos quedamos en silencio un momento, mirando las luces de la ciudad. Es hermoso lo que hicieron con el lugar, dijo finalmente. Tu padre odia pasar por aquí. No puede soportar ver el éxito que tiene ahora cuando bajo su administración apenas sobrevivía. ¿Y tú? Pregunté. Yo me alegro, respondió honestamente. Me alegra que algo bueno saliera de todo ese dolor. Me alegra que tú estés bien. Me alegra que hayas encontrado tu camino. Gracias por la carta, dije. La que mandaste hace años. La leí. ¿Alguna vez quisiste responder? Preguntó esperanzada. No, admití. No estaba lista. Tal vez nunca lo esté, pero la guardé. Eso significa algo. Ella asintió, aceptando eso. Es más de lo que merezco. Nos quedamos ahí un rato más. Dos mujeres conectadas por sangre y historia, separadas por decisiones y traiciones, existiendo en algún punto intermedio entre el perdón completo y el resentimiento absoluto. No era reconciliación, pero era reconocimiento, y por ahora era suficiente. La gala terminó cerca de medianoche. Mientras conducía a casa, pensé en todo el viaje, desde aquella humillación pública hasta esta noche de celebración, desde sentirme menos que nada hasta saber mi valor completo, desde ser rechazada por mi familia hasta crear mi propia comunidad. Al llegar a mi departamento, me senté junto a la ventana con una taza de té. Miré las luces de la ciudad y pensé en el abuelo Miguel. Él había sabido exactamente qué hacer. No me había dado dinero por dar dinero. Me había dado herramientas, poder, opciones, la capacidad de escribir mi propia historia en lugar de dejar que otros la escribieran por mí. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Sofía, mi exalumna. Profesora Clara, acabo de terminar mi tesis sobre García Márquez. La defendí mañana. Gracias por creer en mí cuando nadie más lo hacía. Usted cambió mi vida. Sonreí y respondí, tú cambiaste tu propia vida, Sofía. Yo solo te mostré que podías. Y esa, finalmente, era la verdad más importante que había aprendido. Nadie podía darme valor. Nadie podía quitármelo tampoco.
Mi familia había intentado hacerme sentir menos, y por un momento lo lograron. Pero solo por un momento, porque el valor real no viene de la ropa que usas, el dinero que tienes, o la aprobación de otros. Viene de saber quién eres y vivir de acuerdo a eso. El Hotel Monarca había caído, pero yo había permanecido de pie. Mi familia había perdido su fuente de orgullo, pero yo había ganado paz. Ellos habían sembrado crueldad y cosecharon soledad. Yo había sembrado autenticidad y coseché comunidad. No era un final de cuento de hadas. No había reconciliación dramática ni perdón total. Pero era real, era honesto, y era mío. Cada decisión, cada consecuencia, cada paso adelante había sido mío. Y eso valía más que cualquier hotel de 5 estrellas o aprobación familiar. Miré mi reflejo en la ventana oscura. La misma Clara de siempre, ropa simple, maquillaje mínimo, vida modesta. Pero ahora cuando me veía, no veía a alguien que no era suficiente. Veía a alguien que era exactamente quien quería ser. Y esa, finalmente, era la mejor venganza posible. Ser completamente, auténticamente feliz siendo yo misma. La traición de mi familia me había roto. Pero en recomponerme, me había vuelto más fuerte en los lugares rotos. No necesitaba su aprobación. No necesitaba su amor. No necesitaba su hotel. Solo me necesitaba a mí misma, mi integridad, y la certeza de que merecía respeto y dignidad. Y con eso, finalmente, cerré ese capítulo para siempre. ¿Qué opinas de esta historia? A veces las personas confunden la humildad con debilidad, la simplicidad con falta de valor. Clara fue juzgada por su apariencia, por sus elecciones de vida, por no encajar en los estándares superficiales de su familia, pero al final, su autenticidad fue su mayor fortaleza. ¿Alguna vez te han juzgado por no cumplir las expectativas de otros? ¿Has tenido que defender tu valor contra quienes no podían ver más allá de las apariencias? Comparte tu experiencia en los comentarios. Y si esta historia resonó contigo, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. A veces las mejores victorias no son las que gritas al mundo, sino las que vives en silencio, sabiendo que elegiste ser fiel a ti mismo. Gracias por acompañarme hasta el final de este relato.